Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del día de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Damos la bienvenida a las jurados, a la doctora María Luz Roa de la Universidad de La Plata, a la doctora Clara Carreño de la Universidad Nacional de Colombia y a la doctora Sonia Castillo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También damos la bienvenida a la tutora María Teresa García y un saludo también a la cotutora Emanuel Garnier. El proyecto que va a sustentar la estudiante Aline Balín de Melo se titula El hacer artístico translocado, danza, cuerpo, migración y empoderamiento de mujeres. El orden de la sesión será el siguiente. La estudiante tendrá 30 minutos para presentar su proyecto. Luego, en el mismo orden, las jurados, como acabo de decir, harán sus comentarios y sus preguntas. Y una vez tengamos todas las preguntas de los jurados, la estudiante responde a las preguntas del jurado. Enseguida el jurado se retira a una sala aparte para deliberar y dar el concepto del proyecto. Nosotros acá nos quedamos conversando y atendiendo algunas preguntas que tengan las personas que están en la sala. Luego regresa el jurado y se lee el acta. Una vez leída el acta, se da por terminada la sesión. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí, todos y todas, y le damos la palabra a Aline Balín de Melo durante 30 minutos. Aline, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, maestro Paulo, por la presentación y mediación. Buenas tardes, boa tarde. Gostaria de agradecer muito a minha diretora de tesis, Maria Teresa Garcia, e minha codiretora de tesis, Emanuel Garnier, por sus amables y provocadoras compañías hasta este punto del viaje, y también a las profesoras evaluadoras Clara Carreño, María Luz Roa y Sonia Castillo, por sus lecturas atentas, rigurosas, generosas, que están siendo fundamentales para el proceso de profundización y precisión y sistematización de esta investigación-creación. Yo voy a compartir pantalla, se pueden, por favor, avisar si ya es posible ver. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Bueno, el título profesional de mi tesis es El hacer artístico translocado, cuerpo, danza, migración y empoderamiento de mujeres. Es importante decir de entrada que esta tese es una tesis RISE, vinculada al proyecto Transmigrates, que es una red de investigadores internacionales entre Europa y América Latina, que se unen con el objetivo común de modelar talleres socialmente transformadores a través de una metodología de investigación-creación aplicada. La hipótesis central de este proyecto Transmigrates es de que las artes escénicas pueden contribuir a transformar y mejorar las formas de vida de los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También es importante decir que este proyecto hace parte de la línea de investigación en estudios críticos de las corporalidades, las sensibilidades y las performatividades, junto con la cual se problematiza la investigación-creación a partir de la creación artística, conectándose con los siguientes ejes problemáticos: prácticas de creación en el campo artístico, prácticas danzarias, cinéticas de las prácticas danzarias, estudios críticos de la performance y prácticas somatopolíticas. En diálogo con la línea, desde perspectivas críticas al ordenamiento biopolítico de los cuerpos, se asume el pensamiento intuitivo, la condición corporal de la existencia, a partir de los aportes de la maestra Pedraza, Bobbio y Castillo, las intermaterialidades e intersensibilidades como ejes políticos de indagación. Yo quiero comenzar hablando de una conceptuación que recoge el cuerpo de esta investigación, que es el concepto de translocar. Moviéndome por los campos de la genética, la botánica, la zoología y los estudios del cuerpo, encontré algunos sentidos, significados y acciones que me han ayudado a reflexionar sobre esta conceptuación. Translocar puede ser
un cambio de localización, transferir, mover, trasladar, transitar, mudar, transbordar, desplazar, andar, remover, migrar, deslocación para otro lado, para otra posición, cruces, atravessamentos, flujos de intercambio, cualidad nómada, transformar y ser transformada. Translocar é um conceito acción que atravessa também minha corporalidade como artista investigador. Como resultado de exercícios genealógicos realizados, he descoberto que a ideia estado corporal de translocadas se conecta a um sentimento de inadequação que me ha acompanhado por muito tempo, sobretudo en la infância e adolescência, desde relações de diferenças de classe, ou melhor dicho, desde lógicas de distinção em los términos de Bourdieu. Tales distinções me produziram um sentimento de pez fora d'água, de ser e não ser, de estar e não estar, de ser parte pero de não ser parte, que me levaram durante muito tempo a implacáveis intentos fallidos de encarrar-me para ser aceptada. E neste mesmo período, desde que tinha 5 anos, he conhecido um mundo que ha transformado radicalmente minha existência, que foi a dança. A dança me ha permitido e sigue possibilitando-me de maneira poderosa mobilizar e transformar minhas corporalidades e mal-estares encarnados em relação com estes sentimentos translocados, inadequados, del plano de la vergüenza al plano de la reexistência. Explorar e inventar o que meu corpo pode ser, suas capacidades, linguagens, articulações del ser, através do movimento dançado, me permite habitar uma espécie de status no localizável, deslocalizando diferenças e fronteiras como limites rígidos e definitivos. En este processo exploratório de mis corporalidades, el trânsito sempre ha sido parte de minha vida, e os cambios entre bailes, linguagens artísticas, entre muitas casas, cidades, estados brasileiros, e agora em Colômbia, com suas diferentes culturas, acentos, comidas, políticas, lógicas sociais. E com estes cambios, minhas experiências sobre fronteira han ido ganhando outras dimensões e complexidades, sobretudo desde a tríade corpo, gênero e nacionalidade. Que dizem nossas danças sobre nós outras? De que maneira as relações de poder se inscrevem em nossas corporalidades e definem posições de identidade? Quantas vezes se ha invisibilizado a las mulheres latino-americanas e quantas vezes seus corpos foram estereotipados, exotizados e fetichizados? O que significa ser mulher brasileira? São perguntas iniciais que surgem desde as minhas práticas de investigação e criação em dança, em colaboração com artistas latino-americanos que se movem e me translocam hasta este doutorado. Em consequência de los resultados que arrojou a genealogia, em diálogo com teses de la linha de las corporalidades, encontro algumas categorias, imaginários sociais atribuídos a las corporalidades de las mulheres brasileiras que me interessa analisar e valorar nessa investigação. A intenção não é homogeneizar a las mulheres brasileiras, já que sabemos que existem inumeráveis diferenças e impactos dessas representações e as distintas interseccionalidades ligadas à classe, raça, gênero e entre outros tantos marcadores. Mas problematizar a categoria mulher brasileira como uma construção social, discursiva e performativa que está imersa em las relações históricas de poder colonial e nos modos de subjetivação que co-constituem e orientam modos de relação com o mundo. Essas representações se convertem em vulnerabilidades quando são tratadas como categorias normativas basadas em os modos de concepção da condição corporal de lo feminino, que historicamente são valorações de subordinação e desigualdade que produzem ativamente inúmeros processos de violência de gênero. A partir desses temas de interesse e de minha vinculação com o projeto Transmigrar, que abri no princípio, e da necessidade de reflejarlos com outras pessoas, me vinculo ao coletivo Translocadas e ao grupo de dança Jóvenes, Progresso e Futuro de Evitar, que lhes apresentarei sinteticamente. Translocadas é um coletivo artístico que me vinculo há 4 anos. Somos um coletivo internacional, Brasil, Argentina, Paraguai. Trabalhamos de modo independente, colaborativo e interdisciplinar, sobretudo entre a dança, performance, teatro e música. Me gostaria de compartilhar brevemente alguns dos elementos sobre o modo como criamos e investigamos que nombro como translocar.
Esta práctica se desarrolla en el tránsito entre diferentes métodos corporales, ya que los participantes del colectivo provienen de diferentes campos artísticos. Sin embargo, hay dos ejes comunes que los conectan a todos, que es la improvisación y la corporalidad contingente. Bueno, la improvisación, y acá estoy hablando en diálogos con investigadoras del campo de la danza brasileñas, como Guerreiro, Seriane, Martins y Siedel. Desde este campo de la improvisación experimentamos acciones como tocar y ser tocado, guiar y ser guiado en el movimiento, dibujar e imaginar mapas mentales, tatear mapas corporales, estabelecer diálogos y coherencias a través del movimiento como modos de ponerse en contacto con sí misma y con la otra y con el lugar donde estamos. En esta ruta, la improvisación puede entenderse como un ejercicio de convivencia y coadaptación con diferencias y contradicciones, lo que requiere un ejercicio de hacer escuchando y escuchar haciendo, en la búsqueda por sintonizar una atención dinámica y tejer alianzas intersensibles. En este proceso de improvisación, también trabajamos con la apropiación de imágenes femeninas estereotipadas, como estrategia para transformarlas a través del juego entre repetición y agotamiento, que produce la desestabilización de significados, lo que Stuart Hall llama de transcodificación. Nombramos como corporalidad contingente el tipo de estados corporales que producen esta práctica, que concierne a una corporalidad flexible y dispuesta para afrontar el cambio, lidiar con lo imprevisible y con los accidentes que nos atraviesan desde una perspectiva performativa y creativa. Personalmente, lo que me interesa de esta práctica es que es una práctica de saber hacer colectiva que potencia una reflexividad y agencia que me permitió transformar afectaciones negativas respecto a mi autoimagen como mujer bailarina. El ejercicio de la corporalidad contingente como forma propositiva de estar me ha ayudado a transformar los procesos de silenciamiento que llevo, organizando pensamientos, sentimientos en formas de hacer, decir, danza. En este sentido, la hipótesis que propongo es que translocar es desplazar la propia danza, acercar la danza de la performance, traerla de volta y flexibilizar fronteras y límites rígidos, es provocar desviaciones desarrollando prácticas en la movilidad de los desplazamientos. La otra comunidad colaboradora de esta tesis es el grupo de danza Joven en Progreso y Futuro de Evitar. Mi contacto con Evitar se produce a través de vínculos de colaboración entre Elsie, que es esta que aparece en pantalla, y la línea de corporalidades. Elsie es egresada de la maestría y de la línea, es fotógrafa activista y desarrolla un trabajo con Cartografía Sur, que es una organización comunitaria y feminista que trabaja, entre otras cosas, con el mejoramiento de la calidad de vida y derechos de las mujeres. Evitar es una de la comunidad que Cartografía Sur tiene un vínculo de trabajo ya por 6 años y que ahora se expande para este proyecto. Evitar es un corregimiento ubicado dentro del municipio de Mates, en el departamento de Bolívar, que hace parte de la costa caribeña de Colombia. Es una comunidad de migrantes caracterizada por la migración interna, fundada desde un serio conflicto político que se presentó entre los pobladores de Mates, donde la solución, entre comillas, fue la migración. En Evitar existe un alto porcentaje de población que pertenece a alguna etnia afrocolombiana, y en este sentido se caracteriza por lo cultural, por las presencias de prácticas ancestrales, raíces musicales y danzas negras como prácticas cotidianas que se transmiten generacionalmente. En el pueblo de Evitar hay un grupo de danza llamado Progreso Joven y Futuro de Evitar, con lo cual pretendo colaborar e intercambiar conocimientos. El grupo está formado por mujeres jóvenes entre 13 y 18 años, que a través de la danza negra, las tamboras y la cultura proponen acciones de incidencia política
resistiendo, conservando sus memorias ancestrales y reivindicando sus derechos y el abandono de su corregimiento por parte del gobierno. Los populadores de Editar enfrentan serias vulnerabilidades socioeconómicas en cuanto al acceso a estructuras básicas de servicios públicos, acceso a la educación y oportunidades laborales, lo que hace las generaciones de mujeres más jóvenes migrarem hasta los pueblos vecinos para trabajar como empleadas domésticas o recurrirem al matrimonio en busca de alguna forma de estabilidad económica. En este sentido, el tema del machismo y la violencia de género, los acosos, los casos de acoso y violencia sexual son recurrentes. Este grupo de mujeres ha se organizado junto con lideresas de Editar y construyendo espacios de discusión sobre cuestiones de género, como derechos sexuales y reproductivos, en la búsqueda de la construcción de la paz territorial desde el fortalecimiento cultural. Les muestro un pedacito de la danza de las chicas de Editar para que conozcan un poco. Bueno, a partir de la vinculación de este proyecto de tesis con el proyecto Transmigrats, me interesa poner a prueba las prácticas de investigación y creación del colectivo Translocadas en colaboración con el grupo de mujeres jóvenes de Editar, en el sentido de preguntar si esta práctica me ha transformado y empoderado especialmente en relación a las vulnerabilidades ligadas a la autoimagen y procesos de silenciamiento. ¿Podrías contribuir al proceso de empoderamiento de otras mujeres? Y desde ahí formulo mi problema y que por sugerencia de las tres maestras retrabajé, mejor sistematicé, así como los objetivos específicos y generales. Entonces, mi problema de investigación está así: como las prácticas de improvisación en danza del colectivo Translocadas, a partir de un estudio de aplicación situada y colaborativa con las mujeres de la comunidad de Editar en el departamento de Bolívar, en Colombia, pueden contribuir a transformar nuestros silenciamientos y autoimágenes como mujeres migrantes. De ahí sale el objetivo general, que es precisamente contribuir a la transformación de situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la autoimagen y a los silenciamientos vividos por mí y mujeres migrantes que habitan la población de Editar Bolívar, desde estrategias de investigación y creación del colectivo Translocadas. Y los específicos, que son 4, son sistematizar las prácticas de investigación y creación del colectivo Translocadas, indagar los mecanismos, efectos y formas por las cuales la producción de imaginarios femeninos producen vulnerabilidades vinculadas a la autoimagen, al silenciamiento y otras violencias de género, proponer estrategias de investigación y creación desde el diálogo entre las prácticas creativas del colectivo Translocadas y de las mujeres de la comunidad de Editar, con la finalidad de aportar a la indagación sobre la capacidad de las artes para transformar vulnerabilidades de comunidades migrantes en el proyecto Transmigrats. Y por fin, aportar competencias artísticas y herramientas desde la danza para una posible construcción de prácticas artísticas transformadoras de vulnerabilidades derivadas del proceso migratorio. Ahora les presento mis metodologías. La principal para mí es el enfoque de la investigación performativa. Este enfoque como multimétodo me permite involucrar mi propia corporalidad, explicitar y problematizar el conocimiento operacional implícito en la práctica de la danza, dar visibilidad al conocimiento que surge de y desde la experiencia, no solo como parte del proceso, sino como un elemento indispensable para la investigación y creación, o que ofrece otras formas de recolección, organización y sistematización de los datos, en este caso desde la propia experiencia con el movimiento.
la genealogía y la autogenealogía crítica, que es un camino que me ha permitido tejer el análisis y comprensión del origen de las representaciones femeninas sociales en disputa, las mentalidades, los modos de relación, de concepción, de valoración y de representación de los modos de hacer danza, con miras a la desconstrucción política y crítica de los mismos. Las etnografías artísticas, en el caso de este proyecto, las etnografías cinéticas y performativas como abordaje que contribuye al estudio crítico de las reflexividades y aceptaciones compartidas entre quien investiga y las realidades de investigación, lo cual permite que emerjan los entremados intersensibles que se materializan en formas de ser, ya sea políticas, éticas, emocionales o sensoriales. La investigación-creación aplicada como abordaje que plantea el poder que tiene el arte de ir más allá de su función estética, o sea, el arte a servicio de una comunidad y de la transformación de les participantes. Y por fin, la fenomenología de la danza, como un enfoque centrado en la investigación de la experiencia de vida, me permite analizar desde adentro experiencias cinéticas de y desde las corporalidades. Y desde esa dimensión que pretendo experimentar lógicas de movimientos para reconocer los sentidos, modos de orientación y valores a partir de la estructura cualitativa del movimiento propuesta por la filósofa, bailarina, coreógrafa Maxine Steele Johnston. Vinculadas a estas metodologías están las fases metodológicas, que por sugerencia de la maestra María Luz, yo también elaboré. Estas fases estão vinculadas às atividades científicas propostas por el projeto Transmigrantes, que são de observação, valoração, modelagem e implementação, e também com outras fases específicas das necessidades da comunidade específica com a qual trabalho. A primeira fase involucra a caracterização das comunidades da prática, e acá, para fazer este processo, tanto con Translocadas como con la comunidad con el grupo Joven en Progreso. Yo voy a usar instrumentos como entrevistas estructuradas y semiestructuradas, participación observante, observación participante, registro etnográfico fenomenológico de las experiencias, registros fotográficos y vídeos y genealogías. Acá también me gustaría de aclarar un punto que la maestra María Luz también me preguntó, que es sobre la residencia artística. A maestra me perguntou por que estariam interessadas, por que as mulheres de Vitória estariam interessadas e motivadas em realizar uma residência. Aclaro que a residência artística é um instrumento, uma estratégia metodológica desde as artes que trabalho junto com Translocadas, e é desde onde eu saco princípios básicos para o trabalho, que são princípios de convivência, de troca, de chegar a um espaço para compartilhar com uma comunidade, para intercambiar com uma comunidade, não desde uma lógica extractivista, sino compartilho. Então, não pretendo fazer uma residência militar, sino que é desde a residência onde posso mapear Translocadas e desde onde saco princípios fundamentais para ir a campo. A próxima fase é a fase da sistematização, que é a fase onde vou sistematizar el taller de transformación, que se nombra como creación compartida en danza, desde las competencias estrategias artísticas identificadas en la fase anterior de caracterización. Después viene la fase de observación, que concierne al desarrollo de una herramienta de observación y evaluación para los talleres artísticos transformativos. En esta fase eu vou realizar minha pasantía em Rimiendo Teatro Granada, e é nesta pasantía, nesse encontro, onde vou desarrollar em colaboração com os investigadores de Transmigrantes uma herramienta de observação para os talleres de transformação. A fase seguinte é a fase de valoração, onde vamos poner a prueba a herramienta de observação criada, e para valorar, será valorada através da própria aplicação do taller, onde também vou usar instrumentos como análise qualitativa do movimento, participação observante, registro etnográfico fenomenológico das experiências, registros audiovisuais,
análise de diário de campo, realização e análise de entrevistas semi-estruturadas. Depois desta fase de valoração, vem a fase de modelação, que concerne ao estudo comparativo entre os distintos talleres que fazem parte deste projeto, onde vamos poner em relação e comparar os resultados científicos com o fim de identificar os critérios com mais impacto, ou seja, quais são os critérios que mais contribuíram para transformar as vulnerabilidades estudadas. E, por fim, a fase de implementação, onde 12 implementações de los talleres serão implementados em las distintas comunidades de migrantes que compõem o projeto Transmigrantes. Em caso de minha comunidade específica, esse taller que vai ser criado também será implementado em las comunidades migrantes no marco do projeto Transmigrantes da Universidade Central. Bueno, comparto um pouco de meus enfoques principais. Este trabalho se situa no campo de los estudos artísticos, por lo tanto, empiezo por entender que criar e investigar são processos entrelaçados e coimplicados em las formas de hacer, pensar lo criativo, de desarrollar metodologias, epistemologias desde apostas críticas e criativas. Em diálogo com os estudos artísticos, esta investigação-criação busca estratégias de produção de conhecimento desde a dimensão socio-situada, assim como desde abordagens inter- e transdisciplinares de caráter fronteiriço, para a criação de conhecimentos sensíveis. Entendemos por conhecimento sensível a possibilidade de construir outras formas de hacer, sentir, outras construções de sentidos que vão mais allá da relação soberana, razão, emoção, como forma fragmentada de relacionar-se com a vida. Também vinculados a estes estudos artísticos, estão os estudos em dança. A dança é entendida acá como um projeto uma forma de pensamento, ação, que me ajuda a investigar e estabelecer outros meios de ativação crítica sensível, basados em uma relação inseparável entre corporalidades, movimentos e pensamentos. Me interessa dialogar com o pensamento contemporâneo na dança, especialmente com aqueles que se posicionam como um projeto permanente e de cuidadosa identificação crítica com aquelas forças sociais e políticas que coordenam sutilmente os meios de construção do corpo, movimento e sua relação com o tempo do mundo. Também vou dialogar com os estudos feministas para profundizar a compreensão de estratégias de ação frente ao processo de invisibilidade, empobrecimento e violência sistêmica contra as mulheres e as pessoas feminizadas, especialmente as migrantes. Traçaremos diálogos com epistemologias feministas em sua pluralidade de linhas, feminismos negros, feminismos latino-americanos, descoloniais, feminismos comunitários que com suas diferenças e especificidades se encontram e se conectam com o terreno comum de resistência, luta, crítica ao modelo hegemônico racionalista patriarcal. A partir daí, desses eixos, saem mis eixos problêmicos, que são 5, e onde aparecem os autores e autoras que vou dialogar nesta tesis. E os eixos principais de análise são gênero, raça e migrações, giro corporal e intersensibilidades, identidades sociais e colonialidade, modos de criar e pensar a dança e performatividades. É importante dizer que este projeto, esta investigação, vai de la mano com a construção de mistar de anunciação, que é um término cunhado por Maria Teresa Garcia, que não é um lugar fijo, sino aberto, em processo contínuo, desde uma perspectiva crítica e reflexiva, que involucra o reconhecimento de minha própria condição como mulher, socialmente branca, heterossexual, classe média, artista, migrante voluntária, por avião e com passaporte, com muitos privilégios e capitais, como haver tenido acesso a estudos, classes de dança, becas de investigação e criação, ser estudante universitária, apoiar em redes coletivas de trabalho, entre outros tantos. Aunque situada desde muitos privilégios, em mis trânsitos não escapo a los hechos de ser leída e tratada como um corpo de fácil acesso, exótico e sexual, em consequência suscetível de ser acosado. Um corpo tonto e, por lo tanto, fácil de enganar.
de la dificultad de encontrar trabajo y tener que someterme a condiciones laborales precarias. En este sentido, recientemente me he acercado del concepto acción de Bright Dodge, de la ética nómada, que sintéticamente es una forma política ética de estar desde el potencial creativo transitivo de reubicación de diferencias. Es la capacidad de desconstruirse en sobre el desplazamiento y producir procesos de diferenciación desde el movimiento. La ética nómada puede ser una pista sobre las posibles formas de reexistir frente a léxicos esencialistas que sostienen inúmeras formas de violencia. Me gustaría también contestar una pregunta muy provocativa que me hizo la maestra Clara sobre el concepto de empoderamiento, que me llevó a empezar a rastrear con más detenimiento su genealogía, efectos y alcances. La pregunta que me hizo la maestra Clara fue la siguiente: lo que se pone en juego cuando se trata de transformar las diversas y amplísimas formas de violencias basadas en género es el acceso al poder. Yo revisé e incluí en la investigación las referencias que me sugirió la maestra Clara, como Segato y Sánchez. Y también me encontré con la activista boliviana militante del feminismo radical, María Galindo, para quien la teoría del empoderamiento no es una teoría que nace del movimiento feminista, sino que nace de las instituciones como herramientas disciplinarias dirigidas a los, les, otros. Tales instituciones plantean la ficción de que lo que nos falta es acceso al poder. En ese sentido, Galindo dice que si el problema es el poder, lo que nos necesitamos es de desempoderamiento. Por otro lado, hay corrientes y pensadoras dentro de los feminismos que insisten en el uso de este concepto. Joyce Berter, por ejemplo, feminista negra brasileña, en diálogo con la teoría de la conciencia de Paulo Freire, sostiene la idea de poder, que la idea de poder que conlleva el empoderamiento es la de emancipación, o sea, la de cuestionar críticamente y colectivamente las estructuras de poder hegemónico. Finalmente, en este momento de la investigación, sigo preguntándome si el concepto de empoderamiento será o no un buen compañero de navegación. Pero lo que no puedo negar es que hasta este momento he enfrentado mi enorme dificultad para ponerme mi propia voz y nombre dentro de esta investigación. Y creo que esto es un reflejo de mi formación, entre otras, de bailarina y de las innumerables relaciones de poder que he experimentado en el campo de la danza, como el hecho de haber aprendido a trabajar desde niña en silencio y a privilegiar la voz del otro, especialmente del otro masculino. Quizás habrá un término mucho más adecuado en el transcurrir de la investigación, pero hasta ahora, en este momento, es este que me ha permitido translocar hasta este punto para que yo, mis experiencias y conocimientos pudieran aparecer y dar significados y sentidos a esta investigación y creación. Y por fin, para finalizar, comparto con ustedes los resultados esperados y aportes de la tesis y la incidencia social. Comparto los principales, que son aportar al crecimiento y posicionamiento de los estudios artísticos y de la línea de corporalidades desde prácticas de investigación, creación en danza enfocadas en la búsqueda de propuestas críticas y creativas para la comprensión y transformación de vulnerabilidades de procesos migratorios. Aportar mecanismos artísticos desde la danza que puedan contribuir para la construcción de otras formas posibles de conocer que superen la dicotomía conocer-sentir, incidiendo en el acercamiento de nuevas formas de experimentarnos con el mundo, en la creación de nuevas realidades y modos de existencia. El tercero es contribuir a la transformación social de los procesos de violencia de género desde el compromiso ético y estético en los ámbitos de lo sensible, el saber, el ser y el poder, proponiendo modos de ampliar y romper los límites entre formas de conocimiento y avanzar en el proceso de creación de conocimientos sensibles que no repitan las mismas lógicas coloniales violentas. Y por fin, esta tese prevé como uno de sus productos la creación de un taller de investigación y creación en danza que pueda ser implementado en diferentes contextos de comunidades de mujeres migrantes, generando oportunidades para que, a través de la danza, sea posible simbolizar, mediar, expresar y translocar vulnerabilidades.
Muchas gracias. Aquí finalizo por la atención y paciencia. Ok, entonces si les parece, podemos iniciar los comentarios mientras entra la maestra Sonia, con la profesora María Luz Roa, luego la profesora Clara y luego la maestra Sonia. Entonces, bienvenida y muchas gracias. Tiene la palabra, profesora Luz. ¿Cuánto tiempo tenemos, Pedro? Pues generalmente son aportes rápidos porque tenemos 2 horas para toda la sesión, ¿no? Dale. Y sí, para preguntas puntuales y comentarios. Perfecto. Sí. Bueno, Aline, ha sido un gusto escucharte y ha sido un gusto leerte. Yo te había puesto en mi devolución que vos ponías que escribías en portuñol. Para mí escribías en un castellano perfecto y además tenés una buena pluma, entonces hace llevadera la lectura. Quizás había, no sé, 3 errores de tipeo en todas las páginas, entonces no entendí bien el portuñol. Te pido disculpas por yo no poder hablar portugués. Pero bueno, en general has tenido una exposición que se condijo con el proyecto y creo que has incorporado, al menos las devoluciones que yo te di, las pudiste incorporar y pudiste mejorar el proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy valiosa tu exposición y has podido puntualizar en diferentes aspectos que al menos a mí me generaban dudas, principalmente con el colectivo de mujeres con el que iban a trabajar, porque me quedaba muy claro cómo era el colectivo Translocadas y las características que tenían, así como tu situación dentro de ese colectivo, pero no me quedaba claro quiénes eran estas otras mujeres con las que ibas a trabajar. Mi posicionamiento, mi devolución es desde una socióloga que es artística. Mi doctorado fue en ciencias sociales, entonces mis aportes vienen desde ese lugar que intentan sumar. En ese sentido, tu proyecto a mí me sumó también, porque aprendí de otras metodologías que yo no estoy manejando. Entonces, tomá los aportes desde este humilde lugar para que puedan, a ver si te llegan a servir. Hay una hipótesis en el proyecto fuerte que es que estas prácticas corporales que tienen desde este colectivo de mujeres tienen transformaciones en las subjetividades, como las tienen a través de las corporalidades, a través de las emociones, a través de la cinética del movimiento. He aquí la importancia de los estudios feministas, de antropología del cuerpo, estudios sobre danza, para, bueno, indagar cómo se dan estas transformaciones en la subjetividad. Escuchándote y viendo todos los cambios que hiciste en los objetivos, que creo que son muy valiosos, hay algo que no me termina de cerrar en ese objetivo, que es, si esta metodología de trabajo, que es intercultural, implica que vos te traslades a esta comunidad, que conozcas las experiencias que tienen este colectivo, y una vez conocidas esas experiencias, aportar a través de un taller prácticas desde las cuales probarían cómo estas prácticas podrían transformar la subjetividad, sigue habiendo como un trasfondo, que es que las prácticas de este colectivo, cuya metodología vos vas a sistematizar, pueden transformar las subjetividades de un montón de otros colectivos. Yo me preguntaría si no serán en todo caso las prácticas dialogadas en donde vos desde el colectivo trabajás dialógicamente y ahí aparece la interculturalidad. O sea, si en ese diálogo de prácticas pueden aparecer transformaciones subjetivas en vos como investigadora y en estas mujeres como colaboradoras en esa investigación. Porque ahora entendí que estas mujeres son de un colectivo que ya hacen sus prácticas artísticas. En ese sentido, me parecía interesante que estos talleres quizás fueran a la carta, ¿no? O sea, justamente vos proponés hacer una fase importante de observación, de exploración, ahí vienen las metodologías etnográficas para conocer a esa otra, ¿no? A ese otro con el que vas a trabajar. Y yo me preguntaba, quizás el objetivo de este proyecto es cómo se transforman estas prácticas del colectivo Translocadas. No cómo el colectivo puede aportar a la transformación de otras subjetividades, ¿no? Como que el eje estaría en otro lugar para mí. Lo intuía, como que me aparece esa intuición cuando aparece toda esta visión intercultural, crítica que propones. En este sentido me pasaba en el proyecto
que hay momentos en donde me da la sensación que se confunden las prácticas interdisciplinarias con las prácticas transdisciplinarias. Son dos enfoques distintos. Si vos apelás a las prácticas transdisciplinarias, que intuyo que va más por ahí, porque vos estás proponiendo metodologías decoloniales, va a haber un puente. Para mí va a ser un proyecto que implique invenciones metodológicas, que invite a plantear otras metodologías. En este sentido, cuando vos planteás que luego vos quisieras tener un taller que se implemente en diferentes comunidades, ¿no? O sea, poder elaborar una metodología que luego se implemente en diferentes comunidades. De nuevo, ¿vale la pena elaborar una metodología cual molde que se implemente en diferentes comunidades? O en todo caso, tener lineamientos metodológicos que se apliquen estratégica y tácticamente luego en diferentes comunidades, según la problemática que se quiera abordar en las diferentes comunidades. Porque vos podés querer, a través de estas metodologías, trabajar procesos de empoderamiento con esta visión crítica que planteó Clara, que me pareció muy interesante, que a mí me hizo acordar una migrante que ahora les voy a contar, pero bueno, esta práctica de empoderamiento, quizás la parte comparativa de cómo esto lo puedo hacer en diferentes lugares, no sea tanto de una misma metodología aplicada a diferentes casos, cual focus group, sino comparar casos donde se apliquen diferentes metodologías. O sea, el criterio comparativo sigue estando, el tema es cómo hago la comparación. Porque justamente vos estás planteando que en el encuentro con la residencia, con este grupo, hay toda una fase de observación, hay una fase, y luego aparece la propuesta. Y me parece que la propuesta va a aparecer según qué grupo te encuentres. Si no, serían lineamientos cual teatro del oprimido, que son muy valiosos, ¿no? Digo, un ejemplo, ¿no? De diferentes prácticas colaborativas, pero que no tendría ese lugar de invención en lo local, con la residencia, ¿no? Si no, es como, yo iría cual artista, transmito una técnica artística y a través de esa técnica tengo esta parte de investigación, ¿no? De investigación-creación. Si vos quisieras agregarle esta parte antropológica a la investigación-creación, no sé, desde el equipo de investigación en el que participo, que es el de Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires, planteamos metodologías de performance investigación, que vos también mencionás a Silvia Citro. O sea, las metodologías de performance investigación serían situadas, serían caso a caso. Caso a caso ves qué es lo que vas a trabajar, cómo lo vas a trabajar. Quizás es la danza, pero quizás con tus técnicas de danza termines trabajando en teatro. Vos misma decís que trabajas con técnicas de danza, de teatro, de clown, ¿no? Y eso a mí me parecía muy interesante de tu proyecto. Voy cerrando para no ser muy larga. Entonces, esto de que el taller se implemente en diferentes comunidades, me parece interesante que sean talleres, pero me parece muy interesante cómo vos planteás. Más que el taller, yo veo como más estas metodologías que se implementen en diferentes comunidades. Y no un taller con diferentes partes, ¿no? Quizás el camino no sea tan uniforme, ¿no? O sea, quizás no sea tan específico. Quizás pueda crearse el camino según el caso. En este sentido, para mí me parece interesante pensar en una estrategia comparativa de casos, que hay un montón de trabajos que te permiten, ¿no?, comparar casos. No, un mismo método lo aplico cual encuesta y luego comparo, porque es imposible comparar. Quizás son criterios comparativos. Para tener comparaciones tengo que tener dimensiones iguales que se apliquen de manera igual en las diferentes comunidades, y creo que no es tu caso. Y por último, no agrego cosas que ya te comenté, porque creo que las modificaste y creo que es muy valioso. Desde las ciencias sociales, nosotros cuando hablamos de estado del arte, no es solamente un estado del arte o un marco teórico donde se enumeren autores con los que vas a dialogar, sino que es que vos, a partir de todos esos autores que vas a leer y todos los aportes que tenés desde el doctorado, todas las materias que habrás cursado y que vas a cursar, es que puedas comprender
las genealogías de pensamiento, las discusiones que hay en estos diferentes campos problemáticos y que se llenen de contenido los objetivos de investigación. O sea, que este marco teórico que vos decís, bueno, son estos conceptos, que esos conceptos estén metidos en los objetivos de investigación, porque ahí es donde vas a tener preguntas derivadas de esos conceptos, ¿no? O sea, los conceptos son estos anteojos que nos ponemos para ver, los conceptos y estas prácticas de investigación-creación. Entonces, en ese sentido, que los conceptos te contribuyan a la mirada, no que sean meramente un listado, pero esto es más, te lo digo más como socióloga que como artista, o sea, es más una cuestión formal. Y en estas preguntas que vos planteás, va a haber algo fuerte que tengas que trabajar, que va a ser el aspecto étnico. Estas mujeres son negras, ¿no? O sea, están racializadas, están atravesadas por procesos de racialización. Entonces ahí, por eso, era esto que me sucedía. Sí, seguramente mujeres racializadas que trabajan desde los tambores y la danza, vas a poder trabajar desde la danza. Pero quizás vos te vas a otra comunidad, donde no sean negras, no sean estas mujeres racializadas de este tipo, donde sean mujeres otro tipo de migrantes, y ahí quizás no convenga usar la danza, convenga usar el butó o el clown. En diálogo con las técnicas que estos grupos tienen, ¿no? Entonces, ahí no importa tanto la técnica, sino que importa el proceso de transformación subjetiva a través de un conjunto de técnicas. Cerrando, quizás sería interesante que los talleres sean colaborativos, que sean co-coordinados entre vos y las mujeres de este colectivo, ¿no? ¿Y qué pasa en esa co-coordinación? Ahí vas a tener que hacer un proceso de análisis etnográfico también de tu lugar. Y cuando yo te hablaba de cuál es tu posicionamiento, que vos lo ponés, bueno, cuál es tu estar, o sea, ¿no? ¿Cuál es tu condicionamiento de clase, étnico-racial, de género y demás? Acá yo pensaba en el socioanálisis del sociólogo Pierre Bourdieu, ¿no? O sea, ¿cómo estás vos posicionada? Por una parte en el campo artístico, en el campo académico, en el campo económico, en el campo cultural, y cómo están posicionadas estas mujeres. Y en ese diálogo, ahí uno puede hacer un análisis intercultural que contemple aspectos de poder, ¿no? O sea, el poder está en todos lados, ¿no? Y es contemplarlo reflexivamente y que eso sirva para construir metodologías, no solamente quedarnos en la reflexividad etnográfica, ¿no? Vos creo que vas más allá. Reviso 2 cositas más y ya doy la palabra. Bien. Ya termino, ¿eh? Y viste que yo te preguntaba en la devolución, ¿por qué se cree de antemano que el modo de residencia artística podría funcionar con otras migrantes? A mí me daba la sensación que más que modo de residencia artística es un modo de trabajo de campo antropológico, porque vos decís, te trasladás a esa otra comunidad, en primer lugar escuchás qué es lo que pasa con esa comunidad, cuáles son las características de estas mujeres. Ahí es lo que yo decía, bueno, los aspectos socioeconómicos, el ABC que te diría cualquier sociólogo, cuál es el posicionamiento en la clase social, condición étnica, de género, de qué viven estas mujeres, ¿no? O sea, cómo son las familias. Ahí hay más una escucha primero que solamente una residencia artística de co-creación, ¿no? Por eso hay una mezcla entre prácticas etnográficas y prácticas de residencia artística o de laboratorio performático o de performance investigación. Lo podríamos ver. Después hubo unas cositas teóricas que yo te las mencioné en la devolución de no confundir perspectivas teóricas con perspectivas teórico-metodológicas. Como una cosa son los estudios de desde la corporalidad y otra cosa son las prácticas de performance e investigación, que están relacionadas pero son 2 cosas distintas. Y de nuevo, no pensar en un autor con el que dialogas, sino más que un autor pensar en perspectivas, en campos problemáticos, ¿con qué estás discutiendo? Y para cerrar, algo que me parece importante que vos puedas relevar en este trabajo, que es muy rico, es prácticas similares que se hayan dado en otros campos. En el propio doctorado que estás cursando, ¿no? ¿Qué egresados ya tuvieron prácticas con las que vos puedas dialogar?
¿no? ¿Qué experiencias similares a las que vos estás haciendo, con cuáles podés dialogar? ¿Por qué te lo digo? Porque eso te va a enriquecer la parte metodológica. Te va a dar, porque viste que en la performance todo ya se hizo, el tema es cómo se hace, ¿no? Que eso es como, ¿qué es lo que podés aportar? Entonces, en ese sentido, reconocer esas genealogías te va a ayudar para mejorar esas metodologías en los talleres, creo. Así que nada, Aline, un placer escucharte, un placer leerte, y está buenísimo, me quiero ir a Colombia a ver qué es lo que hacen. Más ahora que estamos en este panóptico del Zoom. Pero nada, todos los éxitos en este proceso, me parece hermosa la investigación, me parece que va a ser un camino muy, muy interesante el que nos vas a traer a este campo de estudios y de prácticas. Gracias, María Luz. Damos la palabra a la profesora Clara. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Alina, un gusto verte, un gustazo en verdad. Yo me disfruté un montón leyéndote. Creo que es la expresión que Mariluz usa para decir que tienes muy buena pluma, pero en realidad se transcurre a través de tus palabras y tus tejidos, porque tienes algo que pocas veces tenemos en la escritura, que tiene el enfoque etnográfico por algún lado atravesado, y es la posibilidad de poner en juego, escribir, nombrar, buscar palabras para la experiencia personal articulada a un momento histórico, a una problemática social, a un problema antropológico en particular. Entonces, tú vas circulando a partir de tu experiencia, de tus vivencias, y al mismo tiempo de una vez va emergiendo lo que quieres dar cuenta, ¿no? Y eso fue maravilloso. Debo decirte que de verdad pocas veces se encuentra literatura académica que sepa hacer ese tejido, y tú lo tienes como incorporado, ¿no? Tienes como un rasgo que has cultivado de saber dar palabras a ti, desde ti misma, pero dando cuenta también de los momentos y circunstancias políticas, económicas, históricas, en este caso de la migración como un asunto contemporáneo, ¿no? Eso es una cosa que hace fabuloso leerte y hoy escucharte, ¿no? Debo decirte que fue muy distinto leerte a escucharte también, ¿no? Tu escritura casi que me puso, fue como a navegar, a traslocarme también. Yo he sido migrante dentro de mi propio país, nunca por situaciones forzadas, digamos tan graves, si bien en Colombia encontramos mucha gente que hemos migrado a los centros urbanos buscando educación superior o trabajo, ¿no? Que son unas formas de migración más ocultas, pero en realidad no he estado en circunstancias de migración, y curiosamente empezó a pasar algo a partir de la lectura de tu proyecto, y era la sensación de sentirme traslocada, ¿no? En mis propios escenarios y en mis propias vivencias. Fue muy extraño, lo pensé varios días, por qué me hacía sentir así tu proyecto, y creo que es donde está la apuesta del concepto de traslocar a partir de todos esos sinónimos que presentaste hoy, ¿no? Que precisamente no solamente y en específico objetivan el asunto de la migración como un asunto entre fronteras nacionales, sino que además hay un asunto de estarse moviendo, deslocalizando, localizando, volviéndose a situar, que me pareció también muy poderoso de tu escritura. Bueno, y antes de entrar como a las preguntas y comentarios y observaciones, la otra cosa que quiero decirte es que lo debes saber ya, en condición de migrante y de investigadora del tema de migración. Colombia casi que viene aterrizando a fuerzas, a marchas forzadas en el tema de migración, ¿no? Colombia es un país que curiosamente ha sabido blindarse de la migración. En eso somos muy extraños con respecto al continente, porque acá, a partir de las ideas de Estado-Nación gestadas a principios del siglo XX, se consideró que las aperturas a otros grupos de connacionales de cualquier otro lugar del mundo no se iban a abrir, ni se iban a flexibilizar, sino que se iba a organizar acá
unas propias lógicas de jerarquización de ideas de raza, de clase social, y eso hizo que prácticamente todo el siglo XX nuestros procesos de migración fueran muy pequeños, muy metódicos, muy medidos, casi que uno puede identificar en el país dónde está la migración exterior, ¿no? Hasta que aparecieron los connacionales venezolanos, y entonces como que de pronto estalló así la cosa y como que tuvimos que de frente mirarlo. Ahora tenemos los connacionales haitianos, ¿no? Y como que de pronto, por eso digo, a fuerzas, a marcha forzada, tuvimos que decir, venga, hablemos de migración, porque además si no la hablamos, cobra mucha fuerza el enfoque dominante de la xenofobia y de la segregación y discriminación. Así que creo que hay que dar un gracias a las personas que vienen abriendo la problematización, la investigación, la producción de conocimientos varios, distintos, para tratar de comprendernos en qué es esto de la migración en Colombia, ¿no? Y bueno, por eso también saludo tu proyecto un montón, ¿no? Los últimos 5 años al fin tuvimos que hablar del asunto en Colombia. La academia colombiana fue la que más se ha demorado como en hablar del asunto, y afortunadamente pues ya. Y además tú vienes y no lo haces ni desde la ciencia política, ni desde, qué sé yo, la antropología, sino que lo haces desde el arte, ¿no? Y pues eso es aún más bello, más sorprendente, más poético, y también creo que aparece una cosa que no es tan fácil verlo desde las otras disciplinas, y es el cuerpo migrante, ¿no? Y el cuerpo además feminizado, racializado, migrante, ¿no? Que se pone ahí en esas relaciones de poder tan perversas cuando hay migración en desventaja del migrante, ¿no? Entonces, bueno, esta expresión pues conocida como la porofobia, ¿no? Que sobre todo se sitúa particularmente en el migrante racializado, también por condiciones de pobreza o de precarización, ¿no? Entonces, esa es la tercera cosa que me parece muy potente de tu proyecto, que el asunto está particularmente situado en todas las producciones simbólicas, semánticas, que hacemos sobre los cuerpos y las cuerpas de las migrantes, ¿no? Y a partir de allí, y a partir de una mujer migrante, todo lo que se pone en relieve, ¿no? Y bueno, haces otra cosa que, bueno, Marilu lo planteaba desde el enfoque de la sociología, desde los anteojos de la sociología, que para mí fue un gran reto leerte. Y es esta impresionante cantidad de enfoques, tanto teóricos como disciplinares, como metodológicos, como categorías problematizadoras con las que tejes tu proyecto, ¿no? Es decir, por un lado, pues aparece la etnografía, por el otro lado la colaboración, por el otro lado los estudios del cuerpo, por el otro lado los activismos desde Traslocadas, o el grupo del Caribe, y además el grupo de Transmigars de Francia, y bueno, y entonces aparecen tantos enfoques que, bueno, yo te lo comenté en el concepto. Hoy me pareció mucho más ordenadito, como más cuidadosito. Creo que tú misma quedaste en alerta un poco de, bueno, tengo que tener un poco más de cuidado con todos estos hilos con los que estoy tejiendo este proyecto. Es un gran desafío, es bellísimo cómo no te pegas solamente desde una escuela o desde una disciplina, pero claro, tiene el reto de que estás en la academia, y la academia tiende todavía a reproducir esta fragmentaria forma de producir conocimiento, ¿no? Desde las disciplinas, o incluso desde lo transdisciplinar, o incluso desde lo interdisciplinar, o esto de separar lo teórico de lo metodológico, en fin, ¿no? Entonces, estás tirando de tantos hilitos, haciendo tu tejido con tantos hilos y con tantas agujitas, intentando construir puntadas que te den, pues que te generen un tejido, que tienes que también tener mucho cuidado de, pues, qué sí va y qué no va, o cada concepto, o cada teórica o teórico, o cada herramienta para ver, la estés como mirando muy bien, a propósito de las genealogías que hablaba Mariluz, que era también mi invitación, por ejemplo, con la expresión empoderamiento, ¿no? O sea, como que estás tejiendo de tantos lados que te toca siempre con
con observación constante, con alerta epistémica un poco, acerca de qué coges y por qué lo coges y por dónde lo vas a enlazar, para qué sirve, pero también para qué no sirve, así parezca muy sugestivo, muy interesante, pero pues dónde no va, ¿no? Y dónde sí va y por qué, ¿no? Eso me parece muy interesante. Creo que lo que salga de este proyecto va a ser muy contundente en proyectos que están tocando estas 4 categorías de cuerpo, migración, mujer y pues todo el tema de migración, pero también te vas a tener que estar muy alerta sabiendo qué tejes, ¿no? Cómo metiste para no caer en la esencialización de algún concepto o en la naturalización o normalización de algún enfoque, sino saber cómo los usas como herramienta. O sea, tú misma qué tipo de poder tienes usando y decidiendo también qué no usar, ¿no? Eso me parece como clave allí. Bueno, me encanta cómo te dejaste interrogar por la expresión empoderamiento. Creo que quedó, bueno, yo quise ser muy explícita, yo no voy con las escuelas de empoderamiento, no, me molesta un poco la manera como se han desplegado a través de las institucionalidades colombianas particularmente, que bajo los discursos de desarrollo y mujer, pues han traído finalmente una nueva propuesta de colonialidad, ¿no? Del ser, a partir de la idea de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y por eso tengo mis suspicacias con el uso del concepto y te invitaba como a revisarlo. Creo que lograste usarlo muy bien y de eso un poco se trata, como cerraste, ¿no? Y es bueno, esto mismo que te acabo de decir, qué uso, qué no uso, cuándo lo uso, cuándo sí, cuándo no, y de eso se trataba un poco el ejercicio con empoderamiento. Pero lo que más quería que notaras es que como uno de los enfoques que te estás bebiendo, que te estás revisando allí es el tema de los feminismos decoloniales, pues ahí sí que empoderamiento es muy complejo, ¿no? Pues porque es que sí, la genealogía del empoderamiento viene por el norte y como te decía, con una perspectiva profundamente colonizadora. Entonces, por eso había que, bueno, ahí ganarle cierta coherencia, ¿no? Si estoy mirando con lente de colonial y feminista, pues entonces, ¿qué hago con la expresión empoderamiento, no? Bueno, ahora, voy a hacerte algunos comentarios para que los pienses. El primero es, Aline, que me parece necesario, siento que ajustaste muy bien la metodología, creo que las recomendaciones de la profesora Malibus te ayudaron a organizarlo mejor, a como que sea más clarito por dónde vas, guardando siempre la alerta y la recomendación de tampoco que sea un plano fijo, una ruta fija, pues que, porque si no estaríamos en contradicción con la perspectiva colaborativa, que la perspectiva colaborativa pues se supone que considera co-construir con nuestros participantes ejercicios de co-investigación, ¿no? Lo diría la estadounidense Joan Rapaport para el caso colombiano, Diana Milstein para el caso argentino, ¿no? Alba Lucy, en Colombia también, Alba Lucy Guerrero. Las perspectivas de etnografía colaborativa, pues no es que nos colaboremos armónicamente, sino que empecemos a negociar distintos intereses incluso objetivos de participar en procesos de investigación-creación, en donde, bueno, sepamos tejer también, no solamente para la vía que quiera la investigadora producir, sino pues para los otros y otras que están allí, qué intereses tienen, ¿no? Entonces, en eso me parece que quedó muy interesante el orden de la metodología con la constante alerta que te propone la profesora Mariluz, ¿no? Y es, bueno, que esto no quede fijo y que esté en constante negociación, es la expresión que usa Joan Rapaport, ¿no? Negocie y negocie puede ser que digan sí, pero, o no, pero, o sí hagámosle, pero tal cosa, ¿no? Entonces, y eso cuando de verdad se pone en juego en Colombia, tiene toda una apuesta ético-política, y es, bueno, de verdad soy capaz de negociar mis intereses y mis enfoques, y bueno, ¿qué más pasa ahí, no? Pero me parece que, dado esa cantidad de tiritas y de hilitos por donde estás construyendo tu tejido en tu proyecto doctoral, es muy importante que si tú como investigadora te tengas una ruta de análisis de toda la información que se va produciendo. Porque tienes 3 puntos centrales, traslocadas, el grupo del Caribe y lo que yo supongo que también traerás de tu pasantía en Europa, ¿no? Tienes 3 sitios
todos muy complejos, todos con ya sus propias diversidades, entonces producir un montón de información, luego tienes que ponerte a cruzar lo que se produzca desde los 3 sitios, ¿no? Y luego, pues tú misma, ¿no? ¿Qué va pasando, ¿no? Entonces me parece que tanto en perspectiva colaborativa, como ya lo advertí, qué perspectiva, y para situarte tú también, tienes que ordenar también una posible ruta de análisis para que no quedes como perdida en un montón de información, ¿no? Y además con 4 categorías tan densas, ¿no? Como migración, cuerpo, mujer y arte, ¿no? Entonces son las 4 pues tan densas que te toca tener mucho cuidado cómo vas a construir análisis y más sumado al enfoque colaborativo. Otro comentario tiene que ver con, a mí me sigue haciendo ruido en la expresión transformar. Pues porque yo te decía, ¿no? La transformación generalmente, y más en perspectiva colonizadora, puede ser usada para decir que vamos a salvar a alguien de algo que le pasa y entonces los vamos a transformar en sus subjetividades, en sus estéticas, en sus cuerpos, ¿no? Para llevarlos a otro lugar, ¿no? Y eso con mujeres sí que es usado, ¿no? Entre otras, la misma discusión con el empoderamiento es esa, ¿no? Entonces, aparece hoy con mucha fuerza, y bueno, en el texto no lo vi con tanta fuerza como hoy, la expresión incidencia social. Entonces, ir como mirando lo mismo, ¿no? O uso el verbo transformar, pero eso ¿para dónde? ¿En qué sentido? ¿No? Que no caigamos en la exageración de positivizar, salvar, cambiar al otro, porque pues a mí me parece que no está bien, sino en perspectiva colaborativa, que es lo que se busca con la transformación. Y si es incidencia social, que ahí sí supone un ejercicio más ético-político de tus coinvestigadoras, ¿no? ¿Incidir en qué? ¿En qué queremos incidir, no? ¿En qué queremos incidir como ese hilito de agua que se va metiendo entre la roca, ¿no? Entonces, ¿en qué queremos incidir, no? Entonces, no es lo mismo transformar que incidencia social, y si es necesario que ubiques muy bien si transformar o incidencia social, y si las dos, ¿cómo es que las quieres co-construir con tus investigadores? Otro elemento es que, bueno, hoy vi mucho más claro, eso sí no me ha quedado nada de claro en el proyecto, que una parte importante de tu grupo del Caribe son niñas y adolescentes, ¿no? Chicas desde 13 años en adelante. Entonces, bueno, allí hay todo un reto, desde los consentimientos informados y demás, el manejo de las imágenes, ¿no? Bueno, que en Colombia hay toda una reglamentación para ese tema, hasta cómo construir procesos reflexivos en perspectiva feminista, en perspectiva artística. Ya Mariluz te comentaba, pues que si no se construye una cosa, pues qué otras alternativas hay, pero en consideración de que estás trabajando con niñas también, ¿no? Con el sujeto niña. Hace poco menos de 15 días celebrábamos en el mundo el Día Internacional de la Niña, que ha sido mero reto en el mundo instalar la realidad y las experiencias de las niñas, y particularmente niñas que han sido afectadas por procesos de migración forzada interna en Colombia, que han llevado la peor parte, ¿no? Entonces, niña, migrante, además migrante por procesos de distintas fuerzas políticas y armadas que se han puesto sobre ellas y sus cuerpos y sus silenciamientos, pues es importante allí considerarlo, ¿no? Y ahí creo que es clave que bebas nuevamente Diana Miste en la Argentina y Alba Lucy Guerrero en Colombia. Y bueno, y finalmente, yo tampoco me muevo en el arte, pero me encanta lo que particularmente he visto desde la Facultad de la Universidad Distrital, las propuestas didácticas, metodologías que están apareciendo desde los distintos enfoques de las escuelas de arte para mirar didácticas, para pensar la denuncia y la prevención de violencias basadas en género, ¿no? Entonces, encuentro allí pues todo un ejercicio de apuesta, de incidencia desde la facultad de la universidad,
y en ustedes como estudiantes lo vengo notando con mucha claridad, ¿no? El cruce entre arte, violencias de género, feminismo. Así que allí, insisto, yo también con la modestia de no moverme pues en ese lugar, no sé si quisieras retomar, qué sé yo, desde las propuestas de Augusto Boal, el teatro del oprimido, no sé si te estabas moviendo ahí, pero yo sentí que coincidían muchas cosas cuando pensabas en la creación artística, crear como discusión de posibilidades, de denuncias, de nuevas creaciones para precisamente la incidencia social, ¿no? Así que sí sería interesante situarse, saber cómo dialogas con estas propuestas que fueron tan importantes y contundentes en los 60, en los 70. En Colombia entraron por los laditos, pero por donde entraron provocaron interesantísimos campos de posibilidad, por ejemplo, lo que luego fue la Constitución del 91, ¿no? Entonces, quizás mirar exactamente la creación artística con más claridad desde dónde la estás pensando, ¿no? Yo la sentí como cercana bueno, no tanto teatro del oprimido, pero sí lo que Boal llamaba el teatro forum, ¿no? Como mirar allí si hay o no cercanías. Y bueno, Aline, muchas gracias también pues a la facultad, a Mariate por este diálogo, por estos aprendizajes, un montón aprendiendo de Aline leyéndola y hoy escuchándote y mucho goce, ¿no? Se te siente y se te escucha con mucho goce, así que gracias. Muchas gracias, profesora Clara. Entonces seguimos con la profesora Sonia Castillo. Bueno, Aline, yo celebro el trabajo que has venido afianzando y la manera, el esfuerzo, el gran esfuerzo que has hecho para escuchar las sugerencias de los diferentes jurados de tu tesis y en particular en lo que a mí refiere de varios aspectos que tenían que ver con tu declaración metodológica. Ya en este punto, digamos, las colegas te han hecho perspectivas desde las ciencias sociales que tú tendrás en consideración según te resulten eficaces. Yo quiero hacerte unas consideraciones en lo que concierne propiamente al diálogo de los estudios artísticos, es decir, del campo de las artes con otros campos del conocimiento. Entonces, en primer orden, en primer lugar, quiero señalar que si bien todo el proceso metodológico ya lo lograste, digamos, limpiar un poco, esto va a irse mejorando en la medida en que va avanzando el proyecto. Esto no queda terminado, es decir, el preproyecto o el proyecto que se aprueba es un gran esbozo de algo que se va a ir transformando en el desarrollo de 3, 4 años de la tesis, y tú lo vas a ir perfeccionando, lo vas a ir mejorando. Pero quiero señalar en algo que te he insistido y que no lo veo todavía reflejo, y es, al campo del arte le han propuesto muchos diálogos desde muchas metodologías, y la producción misma y las prácticas mismas, la experiencia misma de quien hace creación, ha sido utilizada, usufructuada de la mejor manera y ha contribuido a muchísimos campos. Entre ellos, tú bien lo sabes, el campo de la psicología, el campo de la antropología, el campo de la sociología, etc. Sin embargo, creo que le ayudaría a dar forma un poquito a esto que estás teniendo si destacas que justamente nosotros estamos desde el proyecto Transmigrar un poco enfatizando en la investigación basada en la práctica artística, que es una reflexión sobre la manera de cómo valorar y de lo que otras alternativas para ver sin la necesidad de aplicar premodelos o preconceptos. A mí me parece que el trabajo que tú estás haciendo de mirar en tanto bailarina, desde tu práctica como bailarina, en tanto al mismo tiempo esa eficaz manera que has venido elaborando y que has venido encontrando con la práctica
para hacer, mejorar la experiencia tuya, digamos, y hacer reparaciones de alguna manera, recuperaciones que tienen que ver con afectaciones con tu propia autoimagen como mujer, de lo femenino y de ser mujer brasilera, que tú la mencionas claramente en el proyecto, a través de tu práctica danzaria, y que logra sacar unos elementos básicos, ese asunto de las prácticas de improvisación propiamente de la danza. Yo creo que ahí está el corazón de algo que es bueno que sigas ahondando con tus propias herramientas, ojalá con herramientas desde las artes, que no te las va a dar ninguna otra disciplina, y ese es el corazón del proyecto, porque una vez que esto lo tengas ahondado, digamos, lo tengas en autoescucha, lo profundices, quizás te sea más fácil encontrar entonces cómo es que tú te vas a relacionar con estas comunidades. Esto por un lado. Dos, la manera como tú hablas de las comunidades colaborativas, si no lo ubicas como las comunidades del proyecto Transmigrar, que son con quienes vamos a dialogar, que hay unas apuestas concretas, pues no se va a poder entender, ¿sí? No se va a poder comprender, entonces se va a ver una pluralidad de comunidades que al parecer estuviesen todas dispersas. Es importante que veas a partir de encontrar el corazón de aquel tipo de conocimiento de lo sensible que tú has venido desarrollando desde la práctica artística y que es necesario darle nombre, traerlo a la luz, poderlo intentarlo decir. Eso, nadie te va a ayudar a hacer eso, Aline, es de puro ejercicio de autovaloración de la propia práctica. Digamos, hay metodologías desde las propias artes que parecieran muy alocadas, pero que han servido para valorar la práctica artística en sí misma, ¿no? Entonces es una sugerencia de que recurras a las prácticas artísticas y a las rutas que han elaborado las propias artes para poder valorar, porque si no, entonces terminas valorando desde el comienzo elementos que seguramente después van a resultar útiles y eficaces desde otras perspectivas, pero inicialmente el propio elemento del que parte la pregunta. Allí hay algo por enfatizar, y es esta búsqueda de la investigación basada en la práctica artística, que tiene su teoría, etcétera, y eso tiene que ver con el propio desarrollo de nuestro propio campo. Digamos, no es en vano el trabajo que artistas de muchos lugares del mundo se vienen tomando para escribir sobre la investigación-creación, ¿sí? Entonces, este es un proyecto que tiene una enfática, que es tratar de nombrar algunos aspectos de la investigación-creación aplicada. La investigación aplicada está escrita, y hay muchas pautas y hay mucha reflexión al tema, pero lo que tiene que ver con la investigación-creación aplicada, que no está escrita y que es el corazón de la pregunta de Transmigrar, que es como la apuesta general, es importante que tú la puedas, digamos, ubicar en tu proyecto en el lugar que le corresponde, porque estoy de acuerdo con las colegas que a veces en algunos momentos es necesario precisar cómo se nombra, lo que se nombra, nombrarlo un poco más precisamente, ¿sí? Seguramente con el tiempo podrás hacer breves genealogías o algunas más a profundidad de campos de conocimientos y de campos de apuestas y de perspectivas, para que no estés citando autores, pero por ahora hay un tipo de conocimiento que es necesario que le des mucho valor, que es el conocimiento que tú traes, el conocimiento que ha sido conocimiento colectivo y conocimiento de lo sensible y desde la práctica de la danza, ¿sí? Que es allí donde creo yo que está todavía por elaborarse. Creo que es importantísimo no tanto la capacidad de síntesis, sino la necesidad de hacer claridad en lo que se nombra y cómo se nombra.
y estás pasando por un momento por el que pasamos muchos de quienes hemos pasado por estos procesos, que es tomar de todas las fuentes un poquito, y porque es el encantamiento, ¿no? Entonces me encantó este concepto, me parece bonito, entonces lo traigo para acá, lo sumo, lo traigo para acá, lo sumo, es el encantamiento. Es maravilloso, Aline, porque detrás de ese encantamiento hay un llamado al cuerpo, hay un llamado a algo que tú tienes que atender, pero entre ese llamado a tu atención profunda, a que eso forme parte ya sobre todo de un escrito para presentar estos procesos, pues hay una distancia, ¿sí? Entonces también cuesta trabajo comprender que una cosa es digamos, en una dimensión están las realidades sociales. De esas realidades sociales, nosotros como artistas nos relacionamos con algunas de ellas y de esas relaciones adoptamos o asumimos un pedacito de esas realidades para intentar trabajar sobre esas realidades y de allí pasarlo por un formato para presentar un documento y hacer estos procesos. Entonces, la tesis no está ni allá afuera, ni la tesis está en el formato. Es un trabajo intermedio entre esas dimensiones de la realidad y la concreción en un formato académico que, déjame decirte, que es absolutamente lamentable que en Colombia todavía estemos en estos formatos tan duros, tan duros, tan duros. Todavía nosotros desde las artes deberíamos poder llegar a proyectos sin necesidad de irnos con una pregunta o sin necesidad de irnos porque la naturaleza misma de las artes nos pudiera ir llevando a ese tipo de proyectos que son una especie de encuentro, ¿cierto? Y voy llegando, como decía Duchamp, toma algo que te interese, toma una materia que te interese, déjate llevar, déjate seducir, hazle algo hasta que te canses, regresa otro día, que esa materia te diga algo nuevamente, tómala otra vez, hazle algo, tú ya sabes qué hacerle, no lo pienses, hazlo hasta que llega un momento en que ya uno se detiene. Ahí hay una ruta de las artes bien importante, hay una alternativa que de pronto valdría la pena retomar, ¿no? O las escritos y dibujos muy juiciosos de Dalí con respecto a sus sueños para poder valorar otras estrategias de la no razón, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos otras estrategias, alguien que son necesarios recuperarlas y que yo hago un llamado a que también el campo de la investigación-creación, que se ha dado tremenda pela en el mundo para ir consolidando unas apuestas, pues también sea muy tenido en cuenta, ¿no? Porque no se puede sacar lo que viene desarrollando nuestro campo. Los estudios artísticos tienen la categoría de la investigación-creación como central en los procesos. Entonces, creo que eso resolvería o te ayudaría a tratar de terminar de organizar lo que ya has venido juiciosamente organizando. De otra parte, y con esto termino, los alcances de la migración en tu condición de femenino, ¿sí? En tu condición femenina. Los alcances que puede tener esa comprensión. Entonces, todos los alcances políticos, sociales, territoriales, económicos, ambientales, pero hay uno muy importante sobre el cual hablaba Julia Kristeva, y ojalá le prestes atención, y es que se nos va la vida tratando de desandar la manera como fuimos de alguna manera fuertemente impresas por las representaciones de lo femenino. Se nos va la vida, Aline, intentando desandar e intentando encontrar el nosotras mismas, ¿no? Entonces, y el irlo haciendo, porque se va deshaciendo en colaboración. Creo que en ese sentido,
saber que estas chicas que vienen andando también en ese proceso pudiera ser un sentido de autoencuentro, ¿no? Digamos, con ellas, de colaboración en esa recreación, en esa posibilidad de reexistencia conjunta. Creo que ellas hacen prácticas artísticas, pero no tienen la formación que tú tienes, con certeza y con seguridad. Entonces allí hay distintos niveles, digamos, y distintas prácticas y estados en el campo. Hay que ver entonces cómo se van a dar ese tipo de relaciones allí y qué apuestas. Y creo que lo más claro es ser desgarradoramente claro. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis intenciones al estar indagando esto? Porque la intención tuya de trabajar sobre tus propios silenciamientos, esa intención seguramente hablará y le hablará al cuerpo de ellas, a su propia experiencia, y seguramente ellas te harán llamados a ti, a tu propia corporeidad. Yo lo que tengo también, Aline, es que darte las gracias por arriesgarte con nosotros con esta línea en este proyecto, que si bien a nivel, digamos, internacional tiene cierto valor y cierto reconocimiento, aquí no tiene mucho, porque no cabe como que los artistas nos centremos a trabajar directamente con tanto énfasis a tratar de contribuir alternativas a un problema social en particular tan grande como el que tenemos, que son las migraciones. Porque es más seductor, pues no es qué sé yo, ¿no? Preocuparnos por la obra para que la expongamos en algún lugar, y eso está muy bien y es válido, pero te doy gracias porque diste un salto más allá y estás en una apuesta en la que estás acompañada. Yo veo un proyecto muy valioso, un proyecto arriesgado y que le va a hacer preguntas fundamentales a la danza. Tú estás haciendo unas preguntas porque las artes tampoco lo resuelven con las técnicas y los lenguajes. ¿Sí? Algo pasa allí. Con respecto a esto, a este tema de la transformación, sí es importante que lo revises en los alcances que esa palabra tiene para todos los campos, para que tú la puedas contextualizar y la puedas ubicar, le puedas dar un sentido, y si es transformación en el alcance de aquello que tú logras a través de la danza para buscar alternativas, encontrar alternativas de reexistencia. ¿Cómo lo nombrarías? ¿Sí? Que lo puedas, creo que ahí está el corazón del problema. Y tú lo tienes, tú lo sabes y tú lo tienes. Celebro mucho que no hayas hecho esta vez un listado de autores y teorías y que volvamos a repetir otra vez y 50.000 veces las palabras de los autores y las teorías. Creo que estás poco a poco llegando a mirarte en el espejo. Pues es decir, tengo que resolverlo, ¿no? Desde la práctica, mirar la práctica. Muchas felicitaciones. Yo veo un excelente proyecto, Aline. Gracias, maestra Sonia. Entonces ahora, Aline, puedes abordar quizá algunas de las preguntas que hicieron, fueron extensas en los comentarios. Obviamente no vas a responder a cada uno de los comentarios, sino algunas de las preguntas directas que te plantearon, que tú consideres necesario responder, porque los jurados fueron bastante generosas, por decirlo así, en los comentarios y en sugerencias que tú irás tomando en el proceso de la realización de la tesis. Pero ahora sería responder algunas cuestiones muy puntuales, también en aras del tiempo, ¿no?, que tenemos para esta sesión. Listo, yo agradezco muchísimo las tres maestras por los aportes riquísimos que van a contribuir muchísimo con la continuidad del trabajo. Yo voy a elegir cuestiones que para mí son puntuales. Empiezo con la maestra Luz. Sí, la cuestión del portuñol todavía es un tema en abierto porque es un planteamiento desde un lugar identitario,
como un lugar de enunciación que me reconozco, pero también yo me utilizo mucho del traductor porque pienso si yo escribir tal cual yo puedo, lo que sale de hecho es el portuñol, pero sí, esta cuestión que me planteaste a esta relación me hizo pensar qué camino seguir y si esto de hecho es una cuestión para esta tesis, ¿no? Me parece un llamado muy importante que hiciste, maestra Luz, sobre si de hecho la pregunta no es cómo se transforman las prácticas del colectivo desde el encuentro, de la relación y de la invención colectiva y situada, ¿no? Me parece un buen llamado. Y de hecho, yo tengo esto en cuenta, la idea no es modelizar un taller y modelizar una idea fija que se pueda ser replicada en este sentido fijo y único, sino que desde el encuentro. Y yo creo que la improvisación, la idea de improvisación que planteé, no sé si queda muy claro, pero justamente la improvisación trabaja desde el repertorio personal y desde uno mismo, ¿no? Entonces, por más que la improvisación tiene motivos o tiene ejercicios propositivos de creación, es desde la historia personal. Entonces, sí o sí, la improvisación tiene este poder de trabajar con el situado, porque es desde uno mismo que uno improvisa, desde su historia personal, de históricos con danza, de vida, de situaciones. Entonces, ahí creo que hay una clave para dar más profundidad a esta cuestión de la relación y también desde la propia corporalidad contingente, que es este estado inventivo, creativo, para lidiar con la imprevisibilidad de los procesos en el acto de danzar. O sea, estoy hablando de una danza donde la imprevisibilidad es el motivo de la danza existir. Y ahí estoy hablando muy situada desde una investigadora de la improvisación en danza, que es Elke Sieber, donde ella habla de un modo de hacer improvisación donde la imprevisibilidad es el motivo de la creación. Entonces creo que en estos puntos puede tener una luz para profundizar esta cuestión del encuentro y de la relación que me parecen muy buenas. A ver. Sí, voy para maestra Clara sobre la cuestión del empoderamiento, ¿no? Esta relación que todavía sigue en análisis y en proceso. Sí, de que este concepto no conversa con la idea, por ejemplo, con los feminismos decoloniales, sí es claro, pero como dije, creo que tiene que ver con mi propio proceso de reconocimiento y desconstrucción de género hasta este punto de la investigación, y que sí, quizás en el decorrer del proceso de encuentro otro término que sea más coherente con la propia idea de transformación, ¿no? Y no de poder. Entonces, sigo en esta búsqueda. Y otro aporte que me pareció muy importante es este lugar de producir conocimiento desde las artes, desde la cuestión de la migración que me planteó la maestra también Clara, y que para mí tiene que ver con un proceso, cómo es posible crear relatos de carne y hueso, ¿no? Creo que el grande aporte de la investigación-creación, estudiando procesos migratorios, es de esta posibilidad de crear relatos de carne y oso reales desde la experiencia corporal y creativa. Otro punto también, que contribuyó la maestra Clara, creo que esta relación entre transformar y salvar, que es muy importante para seguir pensando y analizando, que también está vinculada a propia noción de empoderamiento, ¿no? De que al final ninguém empodera a ninguém, es un proceso
Es un proceso personal y colectivo, pero no es algo que se entrega al otro, y este comentario me pareció muy importante. A ver. Sí, sobre los puntos de los consentimientos informados en relación a ser niñas migrantes, a la importancia de considerar esto. Totalmente de acuerdo, hay que profundizar esto. Estamos trabajando este punto junto al Comité de Bioética, que es un comité de transmigrantes, donde estamos explorando también la posibilidad de crear formatos de consentimientos, formatos que tengan más relación también con el propio hacer que estamos proponiendo. Y este es un punto que estoy trabajando y que hace todo sentido a ser considerado. Y bueno, y sobre la maestra Sonia, también total de acuerdo con los aportes, la necesidad creo que necesito aprofundar los modos de sacar los instrumentos de las artes, ¿no? Para poder nombrar desde ahí y desde los aspectos de la investigación, creación aplicada. Y sí, es un proceso que sigo intentando sacar desde ahí, desde el propio hacer. Bueno, creo que dejo por ahí, porque son cosas a seguir haciendo y profundizando, y agradezco mucho las contribuciones. Muchas gracias, Aline. Entonces ahora invitamos a pasar a la sala. Van a ser invitadas a una sala para la elaboración del acta, y nosotros nos quedamos acá conversando con la estudiante. Okay, muchas gracias, Sí. maestra María Teresa. Entonces ya estaban aquí los jurados y ya está Joana para leer el acta. Bien. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Esta es el acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral número 10 del 21 de octubre del 2021. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular Doctorado en Estudios Artísticos, se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado El hacer artístico traslocado, danza, cuerpo, migración y empoderamiento de mujeres, presentado por la doctoranda Aline Ballín de Melo, con código 2019-2606-001 y dirigido por la docente María Teresa García de la Universidad Distrital y codirigido por la docente Emmanuel Garnier de la Universidad de Toulouse. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que está listo para sustentación, la estudiante se presenta a sustentación pública de su proyecto de tesis ante el jurado integrado por la doctora María Luz Roa de la Universidad de La Plata, Argentina, la doctora Clara Carreño de la Universidad Nacional de Colombia y la doctora Sonia Castillo Ballén de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En primer lugar, el coordinador del doctorado en estudios artísticos da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión, aclarando el procedimiento. Acto seguido, se procede a dar la palabra a la doctorante, quien expone el contenido general del proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por la doctorante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de forma unánime el dictamen de aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. Se recomienda revisar la lógica desde la cual se realizan los talleres colaborativos, los cuales podrían coordinarse con el colectivo Evitar. Considerar la posibilidad de realizar una comparación entre los casos y experiencias trabajadas con el colectivo Traslocadas. El proyecto es potente en el diálogo con enfoques y perspectivas teóricas y metodológicas de las ciencias humanas, y es necesario situarlo desde la producción, investigación, creación de las ciencias del arte y los estudios artísticos.
Para constancia de esto, lo firman las 3 jurados y se aprueba el proyecto de Aline Bajim de Melo. Gracias, Bravo. felicitaciones, aplausos. Bravo, Como bravo, todos los bravo, aliens. Aline. Bravo. Muchas gracias. Bravo.